Un vagabundo entró a una boda, y lo que dijo al tomar el micrófono dejó a todos sin palabras. ¿Te imaginas contratar a alguien para cantar en tu boda y descubrir que lleva años desaparecido? Lo más impresionante es cuando descubren quién era en realidad. Julián despertó en una camilla sin saber quién era ni qué había pasado. Los médicos le dijeron que había tenido un accidente de coche, que había sobrevivido de milagro y que no llevaba identificación. Estuvo varios días en el hospital y cuando se recuperó lo dieron de alta sin muchas opciones. No tenía a dónde ir, no recordaba su casa ni a nadie de su familia y no tenía ni un centavo encima. Terminó caminando por la ciudad hasta que alguien le habló de un albergue. Fue ahí donde conoció a Ramiro, un tipo que llevaba años viviendo en la calle y que le enseñó lo básico para no pasar hambre ni frío. Al principio Julián se sentía desorientado todo el tiempo. No sabía en quién confiar y no entendía por qué no podía recordar nada. Solo había una cosa que le salía de forma natural. Todas las noches, sin importar cómo se sintiera, cantaba una canción. No sabía de dónde la había sacado ni por qué se la sabía completa, pero era lo único que le daba algo de calma. Por eso empezaron a llamarlo Julián el cantante. Pasaron los meses y aunque seguía sin recuperar la memoria, se fue adaptando, aprendió a buscar comida en los lugares donde solían donar, a dormir donde no lo molestaran y a cuidar sus pocas pertenencias. Pero lo que más lo ayudó fue darse cuenta de que su voz le servía. Un día se quedó escuchando música en una plaza y sin pensarlo empezó a cantar. Alguien le dio unas monedas y eso le dio una idea. Armó un cartel con un pedazo de cartón que decía: "Pide una canción y la canto por $1". Empezó a pararse en avenidas concurridas y la gente se detenía a escucharlo. A veces no le daban nada, pero otras sí, y con el tiempo ahorró lo suficiente para comprar una guitarra usada que un señor mayor le vendió barato. Cuando la tuvo en sus manos, no necesitó que nadie le enseñara. Sus dedos se movían solos y eso le dio un poco de esperanza. No sabía quién había sido, pero tenía claro que había estado muy conectado con la música. Después de comprar la guitarra, Julián empezó a salir todos los días con ella, colgada al hombro y su cartel doblado dentro de una bolsa. Caminaba hasta una esquina donde pasaba bastante gente y se sentaba en una caja de madera. No tenía micrófono ni parlantes, pero su voz era fuerte y sabía cómo hacerse escuchar. Al principio no todos se paraban a oírlo. Algunos solo lo miraban y seguían caminando, pero otros sí se detenían. Le pedían canciones y le dejaban monedas o billetes pequeños. Cuando juntaba suficiente para una comida completa, se sentía tranquilo. Y si le iba bien, guardaba parte para los días malos. Cada tanto se le acercaban personas curiosas que le preguntaban cómo aprendió a cantar o dónde había estudiado. Pero él no sabía qué responder. No mentía, solo decía que no se acordaba. Algunos se reían y pensaban que era un personaje, otros simplemente se iban sin decir nada. A pesar de eso, Julián se mantenía ahí, siempre en el mismo lugar, porque ya lo empezaban a reconocer. Algunos pasaban solo para saludarlo o dejarle algo de comida. Y aunque no hablaba mucho con nadie, agradecía esos gestos. Con el tiempo empezó a probar canciones nuevas, incluso algunas que no creía conocer, pero cuando tocaba los primeros acordes, su cuerpo reaccionaba solo. Era como si las manos recordaran lo que la cabeza no. Eso lo dejó pensando varias veces, porque aunque no sabía nada de su pasado, cada canción que dominaba sin esfuerzo le confirmaba que la música había sido parte de su vida antes del accidente. No tenía pruebas, ni fotos, ni documentos, pero eso lo tenía claro. Ramiro, su amigo del refugio, lo animaba a seguir tocando y a veces lo acompañaba para cuidarle las cosas mientras él cantaba. Gracias a eso, Julián pudo centrarse más en practicar y mejorar. Ya no solo cantaba, también tocaba con ritmo y seguridad. Había días en los que la gente se juntaba en grupos pequeños para escucharlo. Algunos grababan videos con el celular y otros le pedían canciones que ya sabían que cantaba bien. Y aunque todavía tenía muchas dudas sobre su vida anterior, por primera vez en años sentía que algo tenía sentido. Martín llevaba meses organizando su boda con Gabriela y todo iba según lo planeado hasta que, 2 días antes del evento, el grupo musical que habían contratado canceló sin dar mayores explicaciones. Gabriela se puso nerviosa porque ya tenían todo listo y no querían una ceremonia en silencio. Martín trató de calmarla y salió a caminar con unos amigos para despejarse un poco. Esa noche fueron a un bar y luego pasaron por una plaza donde había un hombre cantando. Era Julián,
Llevaba su guitarra, el cartel y un par de canciones que ya había cantado 1000 veces, pero esa noche su voz sonaba más fuerte que nunca. Martín se quedó escuchando desde lejos y al rato se acercó. No le dijo nada al principio, solo miraba cómo la gente se detenía y sacaba el teléfono para grabar. No era común que alguien que vivía en la calle cantara así de bien. Después de escuchar 3 canciones seguidas, Martín tuvo una idea. Volvió al grupo, les comentó lo que pensaba y todos estuvieron de acuerdo. Al día siguiente regresó solo. Esperó a que Julián terminara y le propuso que cantara en su boda. Julián no lo esperaba. Pensó que se trataba de una broma, pero al ver que el hombre hablaba en serio, le dio curiosidad. Martín le explicó cómo sería todo. Le dijo que le conseguiría un traje, que no se preocupara por nada y que solo tenía que estar ahí, listo para cantar en el primer baile. Julián no entendía por qué alguien como él iba a estar en una fiesta así, pero aceptó. El día anterior a la boda, Martín fue al refugio con una caja y dentro estaba el traje. Julián lo probó, le quedó justo, y aunque no se sentía del todo cómodo, decidió usarlo. Ramiro se ofreció a acompañarlo hasta el lugar para que no se perdiera. Llegaron con tiempo, los recibieron bien y lo llevaron al lugar donde estaría la música. Julián revisó su guitarra, ajustó las cuerdas y repasó las canciones que iba a tocar. No sabía bien qué pensar, pero estaba tranquilo. Nunca había estado en una boda, mucho menos como parte del evento, pero algo le decía que ese día iba a ser distinto. La ceremonia fue en un jardín amplio con muchas sillas blancas y flores por todos lados. Julián llegó temprano y lo acomodaron en una esquina donde podía ver bien la pista de baile. Había nervios en el ambiente, pero él se mantuvo callado y atento. Nunca había estado rodeado de tanta gente vestida con ropa elegante y por momentos se sintió fuera de lugar, pero se concentró en su guitarra y trató de no pensar en eso. Cuando comenzó la recepción, lo llamaron para que se preparara. Le avisaron que iba a cantar durante el primer baile y después podía tocar una canción libre. Él asintió sin decir nada y afinó una vez más. Cuando los novios entraron, todos aplaudieron y se hicieron a un lado para que bailaran. Julián empezó a tocar la canción que le habían pedido. Era suave, conocida, y la pareja se movía despacio al ritmo. Algunos invitados grababan con sus teléfonos y otros miraban en silencio. Al terminar la primera canción, Julián pensó que ya había cumplido, pero uno de los organizadores le hizo una seña para que siguiera. Entonces tocó una melodía que siempre había recordado. No sabía de dónde la había sacado ni por qué se le quedaba en la cabeza, pero era una de las que más le gustaba cantar. La tocó entera y sin errores. A mitad de la canción, Gabriela se detuvo. No dejó de mirar al hombre con la guitarra. Frunció el ceño, dio un paso hacia adelante y se quedó quieta. Miraba a Julián sin parpadear. Cuando la canción terminó, se acercó un poco más. Lo miró a los ojos y su expresión cambió. Llamó a su madre, que estaba sentada cerca, y le dijo algo al oído. La señora se levantó rápido, se acercó también y lo miró de cerca. Unos segundos después apareció el hermano de Gabriela. Los tres estaban frente a Julián, mirándolo sin hablar. Él no entendía qué pasaba. Se sintió incómodo y dio un paso atrás. Pero antes de que pudiera alejarse, la madre lo tocó en el brazo y lo abrazó fuerte. Era su esposo. Gabriela hizo lo mismo y después el hermano. Nadie decía nada, pero algo en esas miradas empezó a despertarle recuerdos. No sabía bien cómo reaccionar, pero sentía que ya había visto esas caras antes. Después del abrazo en medio del salón, varios invitados empezaron a murmurar sin entender qué pasaba, pero la familia de Gabriela no se movía. Julián seguía ahí con la guitarra colgada, sin saber si quedarse o irse. Lo invitaron a sentarse con ellos y durante el resto de la noche nadie lo dejó solo. Le mostraron fotos de años atrás, le contaron cosas sobre su vida anterior y trataron de explicarle todo. Poco a poco empezó a reconocer rostros, lugares y momentos. No todo le volvía de inmediato, pero ciertas palabras o imágenes le traían recuerdos. No estaba seguro de todo, pero ya no dudaba de que esa era su familia. Con los días, Gabriela y su madre lo ayudaron a hacer algunos trámites y confirmar su identidad. Descubrieron que se llamaba Julián Torres y que había sido parte de un grupo musical bastante conocido. 5 años antes, él había salido de gira con la banda y nunca llegó al lugar donde debía presentarse. Su coche se accidentó en otro estado y como viajaba solo, lo identificaron como desconocido. Lo habían buscado mucho tiempo,
pero con el tiempo lo dieron por muerto. Ahora que sabían la verdad, intentaron recuperar todo lo posible. Fueron al hospital donde lo atendieron y hablaron con personas que lo conocieron en el refugio. Julián se quedó a vivir en casa de su hija por un tiempo, mientras se adaptaba a todo. Volvía a mirar sus cosas viejas, leía mensajes guardados y revisaba los instrumentos que tenía antes del accidente. Algunos recuerdos llegaban sin aviso, como cuando escuchaba una canción o veía una foto en particular. A veces se ponía serio, otras se quedaba callado por largo rato, pero al menos ya no estaba perdido. A pesar de haber recuperado su identidad y su lugar en la familia, no se olvidó del refugio ni de Ramiro. Volvía cada semana con bolsas de comida, ropa limpia y productos que sabía que hacían falta. También llevó otras guitarras que ya no usaba y las dejó ahí para que otros pudieran aprender. Nunca habló mucho sobre su pasado en la calle, pero sí dijo que no quería dejar atrás a quienes lo ayudaron cuando no tenía nada. Sabía bien lo que era no tener ni nombre, ni casa, ni nadie, y no quería que otros pasaran por eso solos. Gracias por llegar al final de esta historia. Recuerda darle un like y suscribirte a este canal que estará lleno de historias que tocarán tu corazón. Hasta la próxima.